vamos a la agenda, un poquito el contexto macro, después vamos a ver qué pasó con ciertos activos y después ya nos vamos al cómo estamos alocados en activos y los números de la estrategia, cómo viene el año y luego si hay ajustes o no hay ajustes en cara al segundo trimestre. Contexto macro, no sé si se acuerdan cómo terminamos en diciembre con esta imagen de esta familia disfuncional del mundo. Esta imagen fue del 25 de diciembre del Washington Post, en donde decía Welcome to the New World Disorder. Y estaba Trump en el medio como adolescente con las patas arriba de la mesa. eh, y bueno, de alguna manera todos se respiraba un aire como tenso en esa familia un poquito disfuncional. Y en enero, Rey Dalio saca un video que está también de alguna manera basado en el libro, que es justamente esto, ¿no? Los principios para eh, lidiar con el nuevo orden mundial, ¿va? Hay una claridad conceptual muy recomendable el video que postea en enero Rey Dalio. Él habla de los ciclos, estudia la historia, dice la historia se repite, habla de los ciclos, estudia los ciclos de los últimos 500 años con las distintas economías, y dice que estamos en ciclos, inclusive estudia los ciclos de China de los últimos 2000 años, y habla básicamente con distintas 8 fuerzas, 8 de alguna manera tendencias, cómo de alguna manera las economías y las naciones se van comportando, partiendo de que la educación genera innovación tecnológica, la innovación tecnológica genera mayor competencia, luego una fuerza militar y luego justamente que haya más comercio y ser un centro financiero y que luego los estados terminan abusando un poco eh, de su poder, siendo la principal la moneda como moneda de reserva y luego imprimiendo billete, imprimiendo deuda, eh, al mismo tiempo que empiezan de alguna manera a haber conflictos, ya sea por desigualdad interna de las naciones y por conflicto con otras naciones, ¿no? Entonces estudia en este ciclo, básicamente pone Estados Unidos en qué parte del ciclo está, pero está de alguna manera en un ciclo ya bajando del top, y pone el ejemplo de Holanda, el ejemplo de Reino Unido y el ejemplo de Estados Unidos y cómo China está emergiendo. Y habla de que estas transiciones son entre 10 y 20 años, más o menos. Vuelta, súper recomendable cómo explica Ray Dalio la claridad conceptual, aunque explica todos estos conceptos. Entonces, venimos de nuevo del desorden mundial, el nuevo orden, y esos conflictos militares. ¿Qué pasó en el primer trimestre? El 3 de enero captura a Maduro, y ahí Michele ya empieza a levantar del centro. El 24 de enero, la revista The Economist justamente publica lo que es eh, la necesidad de Trump de tener a Groenlandia, y el 28 de febrero invade Irán. Entonces, la primera pregunta que te hago, Michele, es si guerra es igual a esta inflación en este escenario. La respuesta corta es que va a depender mucho de cuánto tiempo esté cerrado el estrecho de Hormuz, pero antes de entrar específicamente a eso y un poco para redondear tu comentario, me gustaría mencionar un análisis que fue lo que les mandé la semana pasada de la editora jefe de la parte de Wealth de Bloomberg en el Reino Unido, que básicamente lo leí el fin de semana y me encantó porque son de esas cosas que cada tanto, por lo menos yo encuentro que redondean de una manera muy simple un montón de ideas y de información. Esta señora Merrin Somerset Wave, el párrafo que me interesa destacar es el siguiente. Dice, The big picture is not about company earnings in the next 12 months. ¿tá? O sea, no importan ya las ganancias de las empresas en los próximos 12 meses. El problema de fondo es respecto a la guerra, ¿tá? Como un síntoma de un mundo cambiado. ¿tá? Un mundo que ya no está basado en reglas,
un mundo que no se está globalizando y un mundo que ya no está lleno de dinero barato. Al contrario, es un mundo que está absolutamente inundado con unknown unknowns, ¿tá? O sea, el nivel de incertidumbre que hay es gigantesco, de cosas que no conocemos y ni siquiera sabemos que no conocemos. Es un mundo en el cual los clichés, los lugares comunes, ¿tá? Se están dando de bruces contra la realidad física, ¿tá? Contra la realidad material. Y para retomar el tema de la guerra igual a esta inflación y para tratar de resumir un poco el tema de la guerra, porque si no podríamos hablar todo el día de la guerra, yo creo que todo se reduce a dos cosas básicamente, que tienen que ver con cuestiones físicas, ¿tá? Que es cuándo se reabre el estrecho de Hormuz, ¿ah? Y cuándo se recuperan las instalaciones de infraestructura energética que han sido dañadas como consecuencia de la guerra hasta ahora, ¿tá? Básicamente por parte de Irán, en menor medida por Israel, cuando bombardeó el principal campo gasífero de Irán que comparte con Qatar, pero la propia International Energy Agency calcula que hay 40 activos de energía en la región que fueron dañados en mayor o menor medida. Entonces, aunque automáticamente mañana el estrecho de Hormuz se abriera, ¿cuánto va a demorarse en que se pueda volver a una normalidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a demorar que esos 20 millones de barriles por día, que en la época normal antes de la guerra pasaban por ahí, vuelvan al mundo? Y más allá de que no hay información, porque parte del juego es la desinformación de un lado y del otro, las únicas cifras concretas son las siguientes, o por lo menos las que yo creo que las únicas que son concretas son las siguientes. El petróleo iraní sigue fluyendo, obviamente va a China, va a India, ¿ah? Son 3 millones de barriles por día. Y después lo otro que sale no por el Golfo, sino por el Mar Rojo, son alrededor de 3 millones de barriles por día de Arabia Saudita que salen por el oleoducto del que nadie le da pelota y ahora se transformó en algo estratégico en el puerto del Mar Rojo. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que Arabia Saudita exportaba más de 7 millones de barriles por día en febrero y ahora está saliendo apenas 3, o sea que solo de Arabia Saudita faltan 4. A eso agréguenle lo que no sale de Irak, lo que no sale de Kuwait, lo que no sale de Emiratos, lo que no sale de todo el resto. Entonces, si seguimos manejando los 20 millones de barriles que salían y sumamos los 4, perdón, los 3 que salen de Arabia Saudita ahora, más los 3, supongamos que siguen saliendo de Irán, hay alrededor de 14 millones de barriles, grosso modo 12, 14, no sé, que todos los días falta. En un mes, en el mes de marzo, esos 12 millones de barriles que están faltando son equivalentes prácticamente a los 400 millones de barriles de las reservas que supuestamente están liberando al mercado los distintos países. Por eso no es de extrañar la desesperación de Trump para tratar de alguna forma de engañar al mercado, diciendo el fin de semana, ayer, antes de que abrieran los mercados, de que estaba en negociaciones. Yo no sé si ustedes vieron, ayer antes de que abrieran los mercados se venía la noche, estaba todo destruido, ¿ah? Y salió Trump, que debe tener, uno se imagina, presiones descomunales desde el resto de los países árabes del Golfo, a sus amigos billonarios, a la propia gente de su gobierno, etcétera, porque se le está viniendo la noche para tratar de solucionar esto de alguna forma. El problema es que no depende de él, ¿ah? El problema es que el enemigo también juega, y el enemigo tiene un nivel de tolerancia al dolor infinitamente más grande del que tiene Estados Unidos o el mundo occidental. Entonces, el tiempo claramente juega a favor de Irán, ¿ah? Y lo demuestra con hechos. Y entonces cada día que pasa el problema se agrava desde el punto de vista energético, pero no solo energético, se agrava también desde el punto de vista de lo que puede repercutir
en la cuestión alimentaria, ¿no? Porque los fertilizantes también han dejado de salir de la zona, que es la principal productora de fertilizante del mundo, entre otras cosas porque el gas natural es un componente básico para la producción de los fertilizantes nitrogenados. Y, oh casualidad, hoy Rusia dice que suspendió la exportación de fertilizantes por un mes, y ayer o hoy también, no sé, fue China la que dijo lo mismo. Y obviamente ni China ni Rusia tienen ningún interés en ayudar a Estados Unidos. Entonces yo diría que hay un par de tenazas que le van a hacer la vida imposible a Trump y a Occidente, ¿no? En la medida en que no pueda abrir ya el estrecho de Hormuz. Y aunque lo abriera ya, hay todo un tema logístico que no se soluciona por más que el tránsito se habilite mañana, porque hay cientos de barcos que hace un mes que están ahí parados, ¿ah? Y hay que ver cómo se agilita eso. Entonces yo diría que en la situación actual, para mi gusto, es Irán el que es mano, y es Trump el que banca. Supongamos que llegan los marines, supongamos que pone tropas en el suelo, como dicen, y que toman la isla de Karg y que toman Trump toda la costa iraní y que habilita el tránsito por el estrecho mañana, ¿ah? Esto va a tardar meses en solucionarse. Entonces yo creo que eso es eh, lo que hace totalmente imposible de predecir la situación actual, ¿ah? Lo único seguro es que cuanto más días pasen, el riesgo de esta inflación es mayor, ¿tá? O sea, se transformaría en un shock de oferta estilo lo que fue los de la década del 70, el del 73 y el del 79. Ayer leía un comentario de uno de los estrategas jefes de BCA Research, que a mí me encanta. En otra vida cuando estaba en AIBA, estábamos suscritos al servicio. Lo que pasa que es carísimo. En aquel momento creo que costaba como $12.000 al año, pero hacen unos análisis espectaculares. Y uno de los estrategas jefe, Marco Papic, decía que si esto no se arreglaba en una ventana de 7 a 10 días, el parate en la economía mundial iba a ser equivalente al de la pandemia del 2020. Yo no sé si va a ser así. Lo único que sé es que cuanto más demore en arreglarse, el riesgo de esta inflación es mayor, ¿ah? El shock de precios, el shock sobre los precios, tanto por el lado de la energía como por el lado del aumento del costo de producir alimentos, va a ser muy grande, y eso va a tener consecuencias desde ya, por ejemplo, en que difícilmente vayamos a tener baja de tasa de interés, al menos en el resto de este año, en ningún lugar del mundo, ni en Estados Unidos, ni mucho menos en Europa, y que probablemente tengamos que asistir a alguna suba, si eventualmente esto se demora mucho. Entonces, creo que es el tema. Imposible saber cómo termina esto y cuándo, y sobre todo el cuándo. Lo único seguro es que cuanto más demore, mayor es el problema, ¿ah? O sea, ahora ya tenemos un problema, ¿ah? Este mes, donde no salió petróleo del Golfo, ya es un problema para la economía mundial. Si le agregamos abril, igual va a ser un problema infinitamente mayor. Entonces, claramente esto es el tema del momento, que va a tener implicaciones en un montón de factores, ¿no? La Fed estaba hablando de una, o sea, en las proyecciones de la semana pasada estaba hablando de una, pero olvídate, o sea, para que haya baja de tasa tiene que haber una recesión machaza y una presión muy fuerte de Trump, porque además ese es otro de los problemas que hay, es que la Fed está en una situación muy complicada, con una transición que también va a ser muy complicada si es que se da la transición, porque yo quiero ver que lo nombren a Worf todavía, ¿no? Entonces, la Fed está con una situación muy complicada porque la economía se le complicó, ¿tá? O sea, tiene un shock inflacionario muy significativo,
Antes de todo esto de la guerra, de los 3 indicadores de precio, 2 dieron espantoso y uno, el IPC, dio relativamente bien. Pero el que mira la Fed, el PCE, mantuvo a enero 3% inflación anual, ¿no? O sea, un punto arriba de lo que dio la Fed antes de todo este tema, suba de petróleo, potencial suba de alimentos, etcétera, etcétera. Los precios mayoristas también dieron muy mal. El único que dio bien fue precios al consumo. O sea que antes del shock stagflationary, ya la Fed estaba con problemas. En una economía donde además se está debilitando el crecimiento, por lo menos se está debilitando el mercado de trabajo, más allá de que, como dijo Powell, es un tema de oferta y demanda, o sea, no se crea empleo porque no hay, porque la oferta no aumenta, por eso el desempleo se mantiene estable, pero venimos de una economía que normalmente creaba 2,5 millones de puestos de trabajo por año y el año pasado no creó ninguno, en términos netos prácticamente. O sea, no es un cambio menor. Entonces yo creo que la Fed ya de por sí está en una situación muy complicada. Situación complicada que indirectamente rebota en el Tesoro, y rebota en la estrategia de financiamiento que venía llevando a cabo Bessent, que era básicamente financiar todo con T-bills, a la espera de que la Fed bajara la tasa para después empezar a emitir bonos largos. Bueno, olvídate de eso por este año 2026 y muy probablemente, si el tema de la guerra se mantiene, olvídate también de eso por el 2027. Ahora que tenés ahí el tema de los 39 trillions de deuda. Es muy difícil la situación de la Fed, es muy difícil el tema de cómo va a ser la transición, cuándo y si lo van a nombrar a Wars, especialmente si el tema de la guerra va muy mal y el poco mucho ascendiente que pueda seguir manteniendo Trump sobre el Partido Republicano se mantiene o no. Y lo que si había algún plan de que con Wars iba a bajar la tasa para complacerlo a Trump, yo creo que por lo menos por el 2026 hay que olvidarse, salvo que, aparte del regalo de una mayor inflación, el tema de la guerra, el shock sobre el nivel de actividad sea tan fuerte que empieza a generar una recesión y entonces ahí, entre los dos males, elija el menor y deje que la inflación se vaya un poco más, Es lo que se ha hecho. que es lo que históricamente ha hecho, ¿ah? Que es lo que se hizo durante toda la década del 70 hasta que vino cuando se desbocó la inflación a fines de la década del 70, después vino Volcker y ya sabemos lo que pasó. Pero es un tema, ¿no? O sea, el tema de la Fed es otro problema que están enfrentando los mercados, ¿no? Siguiendo con este ciclo de Rey Dalio, preguntarte por la situación de China, que China está mucho más preparado energéticamente que Estados Unidos con respecto a lo que es el uso de energías, también lo que son tierras raras, ¿no? Tierras raras que justamente de donde se obtienen los materiales críticos, sabiendo que en términos de Purchase Power Parity, de la economía de China está arriba de la de Estados Unidos y sigue comprando oro, siendo el oro hoy la segunda moneda de reserva mundial. Y esto poniendo en contexto de lo que justamente decía el Rey Dalio, ¿no? Esto de alguna manera parece como que en el largo plazo China va a ocupar ese lugar. Parece el lugar Eh, de Estados Unidos, del nuevo imperio, ¿no? eh, Ya lo han mirado a 50 años, 100 años, ¿no? Yo creo que lo va a ocupar sin duda, es una cuestión de si va a ser los próximos 10, los próximos 20, los próximos 30 años, pero a corto plazo tampoco la tiene fácil China. Sigue con el problema sin solucionar del mercado inmobiliario, que hace 4 o 5 años tiene el mercado inmobiliario muy complicado. Eso a su vez restringe el consumo porque la mayor parte de la riqueza de los chinos está atada a los inmuebles. El tema del aumento del precio del petróleo también le impacta porque China importa alrededor de 10 millones de barriles por día, más allá de que los pueda conseguir y claramente
Irán le sigue vendiendo a China, pero seguramente parte de los barriles que no salen por el estrecho de Hormuz iban a China antes. Es cierto de que tiene la reserva estratégica de China, son algo así como 1.250 millones de barriles, o sea que tendría como para 120 días de importaciones, lo cual es un colchón importante, pero no es infinito, y el efecto precio de la suba de precio del petróleo igual lo tiene que absorber, y siendo país importador el efecto es claramente negativo. Parte del reconocimiento de los problemas que tiene es que, como dice ahí en la diapositiva, redujo la previsión de crecimiento para este año a entre 4,5 y 5%, que es la previsión de crecimiento más baja en 30 años. Además de un reconocimiento a los problemas que tiene, hay quien ve la parte positiva en eso también, de que es que claramente China está priorizando calidad en lugar de cantidad, ¿no? O sea, se acabó el crecer en cualquier lugar y a toda costa, como fue la respuesta después de la crisis financiera del 2008, y China no va a ser locomotora de la economía mundial por mucho tiempo, ¿no? Siguiendo con Asia, no sé si vieron el otro día el acercamiento de Japón y Estados Unidos, en donde le preguntaban a Trump por qué Japón, como aliado, no sabía nada de la invasión de Irán, ¿no? Y Trump, de forma muy soberbia, responde, porque había el respecto sorpresa. ¿Acaso Japón no sabe nada del respecto de sorpresa? ¿Se acuerdan lo que pasó en Pearl Harbor? Y entonces la carita de la primera ministra de japonesa fue en poema, hasta acá. Y ahí preguntarte, como aliado, recordando que el año pasado, cuando vimos a mitad de año, y que los únicos que habían comprado treasuries era Japón y Reino Unido, el resto del mundo, de alguna manera estaba vendiendo dólares o no recomprando treasuries, y con la nueva situación de Japón, que después de 30 años la tasa el yen empieza a tener cierta tasa y aparentemente se abre la pregunta si se termina el carry trade, ¿no? Esto de tomar de yenes estas tasas negativas o cero y bueno, invertir en otros activos en dólares o en otras monedas, o sobre todo en dólares. Esto es un cambio abrupto para el mercado. Sí, sin duda. Yo creo que no va a salir capital de Japón como fue el caso hasta hace algunos meses, ¿no? Y probable que empiece a haber repatriación. La repatriación directamente, o sea, bueno, instituciones, familias, individuos japoneses que ahorran y pasan a invertir. En lugar de invertir en el exterior, empiezan a invertir localmente o a gastar ese dinero localmente. Sí, el yen carry trade. El Yen Carry Trade. Bueno, esto ya no sé si quieres comentar algo más. No, el resumen sería difícil que vaya a haber una baja de tasa este año. Y creo que los riesgos van siendo cada vez mayores a que eventualmente haya una suba. Y la tendencia de la tasa larga, steepening of the curve, ¿no? O sea, de alguna manera seguir con esta tendencia que la tasa larga sigue subiendo y la tasa corta se mantenga donde está por lo menos. Yo creo que la tasa larga mucho más para subir no debería, porque sería un escenario impensado, ¿no? O sea, ahí sí yo creo que vamos a una crisis muy, muy grande. Creo que el Tesoro va a seguir y Bessent va a seguir trabajando, tratando de que esto no ocurra, pero si la inflación se dispara bastante, y si del resto del mundo la demanda por treasuries empieza a desaparecer, no olvidemos, por ejemplo, y quizás uno de los motivos por los cuales la tasa también subió lo que subió, a pesar de o además del tema inflacionario, es que todos los países del Golfo, como son grandes compradores de Treasury porque reciclan sus petrodólares, ahora no solo no tienen petrodólares, sino que muy probablemente tengan que vender parte de las existencias que tienen para seguir pagando el presupuesto. O sea, se quedaron sin ingresos. Hace un mes que no hay ingresos, no venden petróleo, no entra plata. Algo parecido, alguno lo está viendo como justificación en parte a lo que fue la caída del oro y de la plata, pero sobre todo del oro. Hoy, de hecho, salió la noticia de que Turquía, que ha sido uno de los grandes, el Banco Central de Turquía, que ha sido uno de los
de los grandes compradores de oro en los últimos años estaba considerando vender oro para defender la lira. Difícil que uno pueda ver un escenario de baja en la tasa a 10 años, porque hay, bueno, ni que hablar del tema fiscal. El Tesoro tiene un déficit gigante y en algún momento el mercado no sé qué tan dispuesto va a estar a aceptar letras cortas, ¿no? Como hasta ahora. Ahí preguntarte, Miguel, a mí la sensación que me da es que es cuando la cosa se complica, comprar treasuries largos no es el pitch. Quizás era antes. No, cuando la cosa se complica son Cash. TVs, o sea, es cash. Miramos lo que pasó en particular en marzo, lo único que no cayó es la liquidez. O sea, treasuries cayeron, acciones cayeron, bueno, dejá de lado el petróleo, porque obviamente subió por la razón del artillero, los metales preciosos cayeron, criptomonedas intentó ahí una pequeña recuperación, pero nada del otro mundo. No bajó, lo cual es. No bajó con lo que bajó el oro y la plata, pero digo, por lo menos en lo que va de marzo, claramente para la liquidez de corto plazo aparece como el único safe haven. La sensación que da es que los inversores, cash, pero cash también en sus propias monedas, porque en realidad el dólar index subió 2%. No, tampoco se fortaleció tanto un dólar, ¿no? O sea, como que de alguna manera, no. Bueno, el activo se complica, el activo, el flight to quality no son bonos largos, es cash, pero cash tampoco. O sea, como que de alguna manera, en otro momento, quizás hubiese sido, bueno, un flight to quality, vamos hacia el dólar. Y acá subió muy poquito. En el año viene 1% arriba y con la guerra subió 2%, 2,5%, no mucho más. Que lo mirás por lo que pasó con las monedas, coincido contigo, Coco, en el sentido de que probablemente haya sido un flight to quality a liquidez, pero sin que haya habido movimientos de capitales importantes, es decir, que los europeos hayan salido de acciones y bonos europeos y en lugar de quedarse en depósitos en euro, se pasaron al dólar, o los japoneses o los chinos o entonces, sí, si no, el dólar debería haberse fortalecido mucho más allá de que la tendencia de fondo sigue siendo negativa, ¿no? Trump tiene varios frentes, aparentemente el único positivo son los earnings, después todo lo que es el fallo de la Suprema Corte, con la política arancelaria y la duda sobre inteligencia artificial, la caída en la popularidad de él, también bueno, y lo complicado está el mercado de trabajo y los temores en lo que es el mercado de crédito. La coctelera interna es bastante grande de problemas, aún antes de que empezara el tema de la guerra. Con respecto a la inteligencia artificial, hasta no hace mucho la primera duda que había aparecido era si las inversiones gigantescas que estaban haciendo las empresas para construir los data centers y demás iban a ser rentables o en cuánto tiempo iban a pasar a ser rentables. Ahora se le agregó una segunda y tercera capa de dudas. La segunda que golpeó de manera fortísima a las empresas de software, que era, bueno, se empieza a ver la parte negativa de la inteligencia artificial sobre determinados sectores que va a sustituir claramente el trabajo y lo que se hace en determinados sectores. Y bueno, todos saben lo que pasó con los precios y las acciones de software en los últimos 2, 3 meses. Y más en general empiezan a aparecer los temores respecto a qué va a pasar sobre todos los sectores de la economía que a corto plazo van a ser afectados por la inteligencia artificial, más allá de las ganancias de productividad a mediano y largo plazo. No es que el cambio tecnológico sea malo, pero el cambio tecnológico siempre trae en la transición ganadores y perdedores. Y bueno, da la impresión de que sobre todo con lo que empezó a pasar con las empresas de software, que una parte de los inversores y el mercado empezó a escudriñar todos los sectores que podrían verse afectados negativamente y los castigó de una manera violentísima. Hubo un par de semanas que era todos los días salía un sector afectado
y las empresas de ese sector te caían 20%, 25% en el día. Digo, el tema ¿cuál es? Hay costos además de los beneficios de mediano y largo plazo. Hasta hace 2, 3 meses nadie le daba pelota a los costos, ¿tá? Era todo inteligencia artificial, bla, 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 bla. El cielo es el límite. Bueno, hay costos de eso, ¿está? Otro tema con el que debe lidiar Trump es el fallo de la Suprema Corte y qué es lo que va a pasar en definitiva con la política arancelaria, ¿tá? Esto pega en varios lugares, ¿tá? Tiene un costo fiscal, ¿tá? O sea, acuérdense que el principal elemento de compensación de la baja de impuestos en la One Big Beautiful Bill era el ingreso que iban a generar los aranceles, y bueno, y la Suprema Corte tiró para atrás todo lo que había hecho Trump en ese sentido. Ahora volvió a subirlos, pero ahí creo que es un periodo de 150 días que tiene de plazo para eso. Y en definitiva no se sabe en qué va a terminar toda esta historia, ¿no? O sea, la posibilidad de que haya juicio, que ya hay varias empresas que le están haciendo juicio al Tesoro para recuperar lo que pagaron de aranceles el año pasado, en dónde van a quedar los supuestos acuerdos que el fenómeno este de el King Deal Maker que se cree Trump hizo. Y bueno, hay ahí un tema de incertidumbre muy, muy grande que me imagino que todas las empresas en Estados Unidos tienen que estar mirando para ver qué es o en dónde termina aclarando el panorama, ¿no? El mercado de crédito es otro tema importante. Todos ustedes saben lo que está pasando con el private equity, pero a eso agréguenle lo que son el tema de los préstamos estudiantiles, lo que son el aumento de los delinquencies en crédito para préstamos de autos, en tarjetas de crédito, etcétera. Hay ahí las famosas cucarachas de James Dimon de hace unos meses cuando mencionó el tema por primera vez, están ahí y están empezando a aparecer y nadie sabe cuántas hay, ¿no? En un contexto, no debemos olvidarlo, que estamos en niveles de deuda pública y privada extraordinariamente altos, récord en todo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El impacto de algún accidente en este sector puede ser y quizá y debería ser, si se produce, mucho más fuerte de lo que fue en el 2007-2008, simplemente por una cuestión de que el tamaño de la deuda que tenemos hoy es muchísimo más grande. Otro tema no menor es que, bueno, estadísticamente los midterms son años malos para los mercados, ¿tá? No me pregunten por qué, hay estudios de tan distintas razones, pero estadísticamente los midterms son años malos, ¿tá? Sin ir más lejos, acuérdense lo que fue 2018 y 2022, y con la coctelera de problemas que tenemos ahora y con este tema de la guerra, es mucho más fuerte la posibilidad de que tengamos un año negativo. Tiene un problema muy grande Trump con respecto a las elecciones de noviembre. Ninguna encuesta le da bien. Ha perdido todas las elecciones estaduales que hubo parciales, y las encuestas le dan cada vez peor, y ahora tiene que absorber el shock de la gasolina, $4 el galón, y el impacto del aumento de la inflación, y ni que hablar si el tema de Irán se le complica. A donde llegue a perder el control de alguna de las cámaras del Congreso, se terminó su presidencia, y los 2 años siguientes le van a hacer la vida a cuadrito los demócratas, ¿no? Porque además lo están esperando, eso no me cabe ninguna duda. El único tema positivo que sigue estando, pero hablo acá un signo de interrogación porque creo que va a ser súper interesante lo que digan las empresas cuando empiecen a reportar ganancias a partir de mediados de abril del primer trimestre, a ver cómo evalúan el impacto todo de la guerra y demás, los earnings han sido positivos, ¿tá? O sea, no cabe duda de que el gran sostén del mercado hasta ahora ha sido ganancias que de alguna manera
opacó valuaciones en la estratosfera y todos los otros temas. Hubo dos sostenes, básicamente, para mi gusto, del mercado accionario, al menos hasta fines del año pasado, principios de este año. Uno fue earnings y otro es la expectativa de que la Fed fuera a bajar la tasa de interés. Uno ya desapareció, que es la expectativa de que la Fed vaya a bajar la tasa de interés. Vamos a ver qué pasa con los earnings ahora dentro de 2, 3 semanas, cuando empiecen a reportar las empresas. Creo que son mucho más los factores negativos o de incertidumbre que los factores positivos, y dentro de todo, si uno, para tratar de ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, uno podría decir de que es increíble de que los mercados hayan caído tan poco. A modo de resumen, básicamente la idea es seguir benchmarkeado, hacer el rebalanceo automático y cambiar alguno de los fondos por otros que han detectado acá Coco y Manuel y Matías y Majo. La incertidumbre que hay claramente me parece que no da como para ninguna medida heroica. Personalmente creo que los riesgos están muy sesgados a la baja. Personalmente creo que el máximo ya lo hicimos a nivel de los mercados accionarios. Mi gran duda es respecto al tema oro, plata, metales preciosos y mineras. Claramente el tema del cambio de expectativa con respecto a las tasas de interés es un factor negativo, no cabe duda. Probablemente el tema de que algunos países o algunos bancos centrales hayan tenido que salir a vender porque se quedaron sin ingresos sea otro factor. Sin duda que el componente especulativo que hubo en enero fue gigantesco, o sea, la suba que hubo en enero fue demencial. Ahora la corrección posterior también ha sido demencial. La plata llegó a caer 50%. Entre el máximo y el mínimo llegó a caer 50%, el oro cayó como 25%. Mi impresión es que los temas de fondo siguen estando y deberían seguir todo el tema del debasement, todo el tema de que al final del día esto se va a solucionar con más inflación, o sea, el tema de la deuda pública se va a solucionar licuando la deuda, todo el tema de los riesgos geopolíticos crecientes y demás. Creo que debería ayudarlo. El tema es que a corto plazo la combinación de los factores que Dalio llama como compresores del valor del oro y de la plata a corto plazo, que son básicamente el hecho de que el aumento del precio del petróleo sube las expectativas inflacionarias, hace subir al dólar y hace subir las tasas largas, le están pegando duro. Entonces la duda que uno puede tener es si este fenómeno, digamos, cuánto más dura esta compresión de los precios antes de retomar lo que para mí va a seguir siendo una tendencia alcista. Acá te puse lo que es el precio del oro y la plata en el año, casi que par, 1,5 arriba el oro, la plata 0,60, pero lo que fue la volatilidad en enero. No, Enero, sobre todo en la segunda quincena de enero, en donde arranca fuerte, pero después de la segunda quincena de enero, lo que pasa en el caso del oro, 15% de suba en cuestión de días y de un día para otro, el 29. En el primer sacudón se dio entre el 29 de enero y el Exacto. 1 de febrero. Los mismos en plata, 30 y 30, ¿no? Eso fue, claro, esto es sobre Eso lo puedes atribuir salieron especuladores, los que entraron al final, pero venís con 50% de caída en la plata y 25% en el oro. El oro llegó a 5.600, el diamante tocó 4.100, la plata llegó a 121, tocó 60 el futuro. Ahora, me siguen gustando a mediano y largo plazo. Y creo que si efectivamente vamos a un escenario de represión financiera para pagar la deuda pública americana, y ni que hablar si Trump logra imponer a Walsh y contra todo lo fuerza a la Fed a bajar la tasa a pesar de que la inflación esté alta, ahí yo creo que podemos tener una suba de vuelta importante, pero el corto plazo está